tal? Bienvenido a Alta Definición, el único programa de televisión en la televisión en su nuevo horario de sábado a las 4 de la tarde y en su nueva duración de 1 hora. Y para abrir horario, para abrir duración, tenemos el tema más polémico de esta industria, los ratings, una gran exclusiva, y además le vamos a quitar todas las telarañas de la cabeza sobre lo que pasa realmente atrás de las cámaras de la televisión. Es fácil estar parado aquí frente a usted, lo vamos a descubrir en una gran mesa redonda. Por supuesto, también tenemos series, tenemos reality show, tenemos importaciones, tenemos documentales. Bueno, si a usted le gusta la televisión, toda la televisión, esto le va a encantar. Y sí, somos una emisión de investigación periodística y crítica artística. Nuestro único objetivo es promover la cultura de la televisión y cualquier comentario que escuche hoy usted aquí va a ser responsabilidad de quien lo diga. Así que vamos a darle bienvenido. ¡Comenzamos! Acaban de pasar tres cosas importantes. Por un lado, tuvimos un programa donde hablamos sobre los ratings y mucha gente lo vio. Por otro lado, a raíz de ese programa sobre ratings, nos cayeron muchos correos electrónicos de personas que tienen todavía más inquietudes sobre el tema. Y por último, casualmente, se está presentando un libro maravilloso, el primer libro sobre ratings en nuestro país, que se llama ¿Cómo la ves? Y para hablar de esto nos acompañan grandes invitados. Comenzamos por acá, por favor. Comenzamos con Rubén Jara. Él es presidente de Ibope, la gran empresa que mide los ratings en nuestro país. Muchachos, por favor. Y también nos acompaña Alejandro Garnica. Él es director general de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública. Bienvenido. Gracias. Ella y ellos son los autores de ¿Cómo la ves? ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, el proyecto surge por la necesidad que existe en el ámbito académico para conocer un poco más cómo se miden los ratings, qué son los ratings, cuáles son los resultados más importantes, qué trascendencia tienen en la vida diaria de los medios y qué nos dicen, por encima de todo, qué nos dicen acerca de nuestra sociedad y de nuestro país. Alejandro, ¿qué había antes de ¿Cómo la ves? Pues en realidad había muy poco publicado. Pensamos que es el primer libro, no solamente en México, sino en toda el habla hispana, que habla específicamente sobre el comportamiento del televidente a través de la medición que existe por parte de ratings. Entonces, en ese sentido, este es el primer libro que podría compararse, equiparable con muchos otros que han salido en otros países. Yo ya tuve oportunidad de leer este material y debo decirles que es la Biblia. Porque no solo nos habla de qué es el rating, cómo se mide los ratings, y no solo nos deja muy claro que hay que estudiar los ratings, sino que nos habla de cómo somos los mexicanos en nuestros hábitos televisivos, cómo es nuestra televisión, y hasta nos plantea un modelo mexicano de comunicación, porque siempre eran los modelos de Estados Unidos o alguno que otro de Europa, nunca un modelo mexicano. Es una gran aportación. Bueno, pues eso esperamos, vamos a ver qué recepción tiene por parte de los estudiantes y desde luego también nos parece importante que la industria de la comunicación en México, la televisión particularmente, los analistas, la gente que trabaja todos los días en la propia televisión, pueda trascender un poco el resultado de cuántas gentes me vieron ayer, que es como la obsesión diaria, y de pronto vean este material, estos datos, desde una perspectiva de largo plazo, desde una perspectiva que trascienda el día con día y que nos dé una imagen mucho más completa de qué es realmente la interacción y cómo vive la gente la televisión todos los días. Alejandro, ¿por qué los ratings son algo así como los villanos de la historia? ¿Por qué toda la gente de la industria les tiene miedo y sobre todo los odia a ustedes? Bueno, el rating en alguna manera simplemente porque es una vara con la que se mide. Sin embargo, algo que tratamos de hacer en este libro es quitarle un poco la importancia al rating como tal y hablar de que en el sistema de medición que se tiene actualmente en México para medir diariamente, minuto a minuto, la conducta del televidente frente al televisor, hay muchos más indicadores que el rating. No solamente es el número de cuántas personas me están viendo, sino qué tipo de personas son, qué tanto están frente a la televisión, con quiénes están acompañados frente a la televisión, en qué momento deciden prenderla, en qué momento deciden apagarla. Y eso habla mucho de cómo es la sociedad mexicana, la idiosincrasia que tenemos, la manera que utilizamos el tiempo libre. Rubén,
¿Cuál es el problema? Porque en la industria de la televisión nada más te avientan un número, así. Tu rating es de 20, tu rating es de 40, tu rating es de 8 y nada más. ¿Por qué no hay más? No, hay muchísimo más, Álvaro. Cuando hablamos de un programa, de una emisión en particular, hay un rating total de hogares, hay otro rating del total de personas, pero hay un rating para Ciudad de México, otro para Guadalajara, otro para Monterrey, otro para las 25 ciudades más importantes del país. Hay el rating de hombres, hay el rating de mujeres, hay el rating de jefes de familia, de amas de casa, hay el rating de niños, de adolescentes, de personas de mediana edad, de personas mayores, de adultos mayores. Hay el rating de los ricos, de los no tan ricos, de los pobres. Para cada emisión debe de haber cientos de números que podrías ver. Pues la mala noticia, muchachos, es que cuando hay juntas en equipos de producción, en todas las televisoras, no nada más en esta, lo primero que hacen es regañarte porque tuviste 6 y debiste haber tenido 7. Y nunca entendiste por qué el 6 y no el 7 y por qué no el 11 y el 14 y qué pasa más allá. Pues bueno, parte de la idea del libro es que la gente no solamente se fije en la cantidad de auditores, sino en la cualidad del auditorio. Quienes estamos en investigación normalmente siempre tenemos esta experiencia común de la sorpresa ante el dato, de no te lo creo y después explícame por qué. Entonces, el sistema que se tiene actualmente para medir la conducta del televidente en México da posibilidades de poder dar respuesta a todas estas interrogantes. Lo que pasa es que hay que utilizarlo mucho más que nada más la punta del iceberg, ¿no? Entonces, Rubén, si existen medidas de calidad sobre los ratings, no nada más la cantidad. Sí, desde luego que sí, existen muchos, todos son datos cuantitativos, eso debo decirlo. Ajá. Pero de cualquier manera, aun que sean datos cuantitativos, tú explorándolos y analizándolos en profundidad, puedes llegar a conclusiones de carácter cualitativo. De hecho, nosotros durante varios años, inclusive dimos ratings psicográficos. Es decir, podías tú ver cuál era la composición de audiencia de un programa en particular en función del tipo psicográfico de gentes que veían ese programa, que eso es más cualitativo todavía. Y de cara al futuro tenemos la intención de seguir analizando cada vez con más variables, más cualitativas, como nivel educativo, por ejemplo. O ciclo de vida familiar en el que se encuentra el hogar que está viendo la televisión. Pero pues con la esperanza de que cada vez más la industria se abra ante estas mediciones y las tome en consideración. Evidentemente el enfocarse y el privilegiar el análisis del auditorio total, de cuántos en total me vieron, es una costumbre que viene desde la base comercial que tiene la televisión, porque entonces eso es lo que rige cuál es el valor de los comerciales que puedan pasar. Pero las cosas han cambiado, porque tenemos ya canales con perfiles muy específicos. Por ejemplo, Alejandro, Proyecto 40 es un canal inteligente, un canal que va a un público muy específico. ¿Cómo podemos medir a Proyecto 40 en contraste con un canal de las estrellas cuando el número es el mismo? Al menos el número que nos llega y les llega a las agencias es el mismo. Es lo que te decía, yo creo que hay que acostumbrarse mucho a entender a los segmentos. Algo que decimos en el libro es que a pesar de que se sigue teniendo la concepción esta de que la televisión es el medio masivo por excelencia, en realidad ya está dejando de ser masivo porque las sociedades se han vuelto muy segmentadas. Entonces hay pocas ocasiones históricas en las cuales sí vemos que una gran cantidad de gente se convoca ante la pantalla. En los mundiales de fútbol, el 11 de septiembre del 2001, cuando vino el Papa a México. Pero en la cotidianidad de la mayoría de los casos, sí estás hablando de segmentos que hay que saberlos estudiar, porque a ellos les está dando una oferta diferente. Y ojalá que los anunciantes también lo entiendan, porque bueno, uno desde este punto, desde el punto de vista de la producción, pues sí puede entender en un momento determinado para quién está trabajando, pero luego el anunciante exige otra cosa.